Ya hace 4 años empecé a invertir 50 euros al mes, 25 euros en el MSCI World y otros 25 en el SP500. Actualmente estas dos posiciones valen más de 3.500 euros y acumulan 1.000 euros de ganancia. Pero en este vídeo no trata de demostrar que podemos hacernos ricos con 50 euros. La pregunta realmente interesante es otra. ¿Podemos invertir solo una pequeña parte de nuestro ahorro y utilizar esa inversión para intentar combatir la inflación y empezar a construir una pequeña bolsa para nuestra jubilación? Así que hoy vamos a comprobar cuánto he aportado realmente, cuánto he ganado y qué ha ocurrido con cada fondo y qué podemos aprender de estos 4 años para adaptar la estrategia a nuestra propia realidad. ¡Vamos allá! Y este plan comenzó en julio de 2022 y la idea no era construir la cartera perfecta ni recomendar a todo el mundo que comprara exactamente estos dos fondos. Quería demostrar que podía ocurrir cuando una persona dejaba de esperar el momento perfecto y empezaba a invertir una cantidad pequeña de forma periódica. Y escogí dos índices muy conocidos, por un lado el SP500, aproximadamente a las mayores 500 empresas de Estados Unidos, y por el otro lado el MSCI World, que incorpora grandes empresas de distintos países desarrollados. La aportación inicial era muy sencilla, 25 euros al mes en cada fondo, aunque en algunas caídas realicé alguna compra adicional que también tendremos en cuenta. Y empezamos por el Vanguard Global Stock, que es el fondo que replica dicho MSCI World. El capital invertido fueron 1.314 euros, pero ha sido durante 4 años con estas aportaciones de 25 euros y alguna aportación doble. Actualmente tendríamos un valor de mercado de 1.846, lo que significa una ganancia de 532 euros, que representa un 40% de interés. Y lo que acabamos de comentar, como hemos hecho muchas aportaciones en fechas diferentes, la rentabilidad acumulada no nos cuenta toda la historia. No es lo mismo haber invertido 1.314 euros el primer día que haber ido aportando poco a poco durante 4 años. Por eso aquí tendremos ver plusvalías y minusvalías y tendremos todo el histórico y veremos pues de esa primera aportación de julio del 2022 pues el valor de compra y el valor actual con esa revalorización. Y así pues con todo el expediente y normalmente las aportaciones antiguas durante esos ciclos económicos, ¿no? Ese auge, esas crisis, pues normalmente cuanto más tiempo pase pues las primeras aportaciones tendrán más ganancias que las últimas que son más recientes que tienen menos rentabilidad. Y en este caso la rentabilidad anual equivalente en todo el flujo de estas aportaciones rondará el 17%, y es un resultado extraordinariamente elevado, y recalco la palabra actualmente, no significa que este fondo vaya a producir un 17% todos los años. Simplemente significa que, teniendo en cuenta las fechas y los importes de nuestras compras, pues esta ha sido la rentabilidad anualizada durante este periodo concreto. Y este cálculo lo he realizado con una plantilla en la que podemos copiar las participaciones y las operaciones de MyInvestor o de cualquier otro proveedor. Os dejaré la plantilla y el vídeo donde explicamos cómo utilizarla en la descripción, porque aquí podemos ver con más precisión las partidas fiscales vivas, la rentabilidad acumulada y la TAE de cada aportación. Y lo que comentábamos, lo que allí veíamos que estábamos ganando, teníamos una plusvalía o minusvalía de 18 euros, pues aquí podemos ver realmente qué rentabilidad acumulada representa y qué TAE desde esa fecha. Y a medida que vayamos bajando, pues normalmente esta rentabilidad acumulada, pues veremos que también va bajando y las TAEs pues son más dispersas. Y en cambio pues iremos viendo con estas crisis y estos auges, ¿no? Pues como las rentabilidades TAEs anteriores se tendrían que ir manteniendo, uniformando con respecto a las otras. Si os parece, ahora sigamos con este SP500, que es igual pero diferente. En este caso concreto hice la aportación en dólares. Pensar que si vosotros invertís, en este caso SP500, tú lo veas en euros o en dólares, como todas las mayores 500 empresas cotizan en dólares, el subyacente, ese activo, cotizará en dólares. La diferencia es que si tú compras un producto en euros, quien te hace el cambio es la gestora de ese fondo, en este caso Vanguard, y si tú compras el producto en dólares y tú tienes una cuenta en euros, en este caso que nos provoca el cambio sería MyInvestor o el banco. Con lo que en este caso, estos datos, este 48, casi 49% es un poco erróneo. Tendríamos que ir a ver la rentabilidad fiscal. Y en este caso podríamos ver que hemos aportado 1.200 euros, que estaríamos ganando 506, que representarían un 42%. Y de la misma manera que antes, pues podríamos ir a ver minusvalías y plusvalías, y aquí veríamos las primeras aportaciones y el resto. Y esto es otra pequeña lección, no debemos quedarnos solamente con el primer porcentaje que aparece en la aplicación. Recordar que la divisa, los traspasos, las fechas de compra y la forma de calcular la rentabilidad pueden cambiar la fotografía. Sumando las dos aportaciones tenemos aproximadamente 3.553 euros. Hemos aportado algo más de 2.500 y tenemos algo más de 1.000 euros de ganancia. Y esto significa que hemos obtenido una rentabilidad cercana al 40% sobre el dinero que hemos aportado. Pero también podemos mirar el resultado desde otra perspectiva. Estos 1.000 euros representan ya prácticamente el 30% del valor total de la cartera. Es decir, 3 de cada 10 euros que tenemos hoy dentro de la inversión los ha aportado el propio mercado. Y aquí es donde el interés compuesto empieza a hacerse mucho más visible. Porque ya no trabajan solamente nuestras aportaciones, también trabaja toda la ganancia que hemos ido acumulando.
Y ahora que ya hemos visto los resultados, recordemos cuál era la finalidad principal de este seguimiento. La idea no era hacernos ricos invirtiendo 50 euros al mes, era comprobar si, invirtiendo solamente una parte minoritaria de nuestro ahorro, podíamos ayudar a proteger el conjunto frente a la inflación, mientras manteníamos la mayor parte del dinero disponible para nuestros objetivos del corto y medio plazo. Y aquí podemos verlo de forma bastante gráfica. Con una inflación media del 3%, 100.000 euros conservarían después de 10 años un poder adquisitivo equivalente a 73.700 euros actuales. La inflación no te quita el dinero de golpe, lo va desgastando poco a poco. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Necesitamos invertir todos nuestros ahorros para intentar compensar la pérdida del poder adquisitivo? Supongamos que tienes 10.000 euros, que la inflación media es un 3%. Al cabo de un año, tu pérdida de poder adquisitivo es de 300, con lo que tú tienes que ganar esos 300 euros, insisto, no para ganar dinero, sino para no perder poder adquisitivo. Por lo tanto, luego hay muchos productos de inversión, muchos fondos de inversión, algunos mixtos, otros más agresivos, unos de renta fija con bonos y otros de renta variable. Con lo que podríamos, si vamos a un banco, a donde sea, fijarnos en fondos mixtos que hablan de rentabilidades medias del 5, que después no sé si es a un año o a 5, que para conseguir estos 300 euros tendrías que invertir el 60% de todo tu dinero. Tendrías que invertir 6.000 para que con el 5 tuvieras los 300. O en cambio, con un poquito más de planificación financiera, con introspección, viendo nuestras necesidades, podíamos intentar irnos un poquito más polarizados más a esa renta variable. Normalmente la rentabilidad media es superior y aquí ya vemos que estamos invirtiendo menos de la mitad de nuestro patrimonio. Y ahora imaginemos una persona que consiga ahorrar 220 euros al mes. No estamos diciendo que esta sea la capacidad de ahorro de todo el mundo. Algunas personas podrán ahorrar menos y otras bastante más. Cada uno tendrá que adaptar la cantidad y el porcentaje a su situación, sus objetivos y el riesgo con el que se sienta cómodo. Y en este ejemplo, pues invertir 50 euros mensuales pues representaba en torno a un 23% de su ahorro. Y según la relación que vemos en esta tabla, pues necesitamos una rentabilidad media del 13% para compensar esa inflación sobre el conjunto. Así que ahora veamos si con los resultados reales de estos últimos 4 años esos 50 euros han sido suficientes. Bajaríamos un poco y aquí tendríamos una pequeña comparativa. Un pequeño matiz, la inflación o este IPC a batir del año anterior calculé como si todo este ahorro lo tuvieras a final de año y aplicáramos al 3%. Y es un poco irreal, porque tú la primera aportación del año son 220, que es el que vas a sufrir el IPC de todo el año entero, pero por ejemplo cuando tú aportes en noviembre o en diciembre solo sufrirás 1 o 2 meses de ese IPC. Por lo tanto ahora está ponderado según esa aportación y los meses. Con lo que os quiero decir que después de 2 años teníamos una ganancia acumulada de 174 euros, que neto eran 141, con lo que no llegábamos por poco a batir ese IPC. Después de 3 años acumulábamos 365, que de manera neta eran casi 300, que el año pasado vimos que sí, pero realmente calculando el IPC así veríamos que aún no hubiéramos llegado a compensarlo. Y después de 4 años sí que podemos ver que ahora esta ganancia acumulada es más sustancial, neto serían 841 euros, con lo que podríamos batir esa inflación y aún nos sobrarían unos 180 euros. Y ahora sí, en este caso concreto, la parte invertida habría generado suficiente rentabilidad para compensar la inflación estimada, sobre todo el ahorro, y todavía dejaría un margen cercano a unos 180 euros. Y ahora viene otra parte muy importante del ejercicio. Durante estos 4 años esta persona habría conseguido ahorrar en torno a 10.560 euros y siguiendo estrictamente este reparto del 23%, pues aproximadamente unos 2.400 euros se habrían destinado a inversión y tendría otros 8.131 que habrían continuado disponibles. Y en mi caso el capital realmente aportado supera los 2.500 euros, porque realicé algunas compras adicionales durante las caídas, pero la conclusión prácticamente no cambia. La mayor parte del dinero habría continuado disponible para afrontar un imprevisto, la compra de un coche, realizar una reforma, preparar la entrada de una vivienda o cumplir cualquier otro objetivo del corto y medio plazo, y mientras tanto una parte mucho más pequeña habría empezado a trabajar con un horizonte de más largo plazo. Y en este caso concreto, si mirásemos el IPC real de junio del 22 a junio del 26, sería un 11,3, que sería una media anual de un 2,71, con lo que con ese 3% tampoco hubiéramos estado tan lejos. Ahora bien, no nos engañemos, la conclusión no puede ser que siempre invirtiendo un 23% de nuestros ahorros vayamos a conseguir de manera automática estos resultados. La rentabilidad acumulada ronda el 40% y en el MSCI World la rentabilidad anualizada de mis aportaciones estaba alrededor del 17%, y es una cifra muy superior a lo que deberíamos utilizar como una expectativa normal del mercado. Yo empecé a invertir en julio del 2022, después de una corrección importante de los mercados, y ahora estamos analizando el resultado tras varios años de subidas y con los índices cerca de máximos. Por tanto, el momento de entrada y el recorrido del mercado también importan. 2 personas pueden invertir en el mismo índice y obtener unos resultados muy diferentes dependiendo de cuándo empiezan, cómo realizan sus aportaciones y en qué momento consultan la cartera.
Y además, seguimos invirtiendo en renta variable. El mercado puede caer y esta fotografía cambiará. Habrá años buenos, años mediocres y años con pérdidas. Por eso debemos utilizar una cantidad sostenible y no invertir el dinero que podríamos necesitar precisamente durante una caída. Otra de las razones por la que escogí índices amplios es porque no sabemos qué empresas, sectores o países liderarán la economía dentro de 30 años. En el 1900 Reino Unido era el mercado dominante. En el 89 Japón llegó a representar el 40% del índice mundial y actualmente manda Estados Unidos, pero el liderazgo cambia. También cambian los sectores. A comienzos del siglo XX los ferrocarriles representaban cerca del 63% del mercado americano y hoy tienen un peso prácticamente residual y son la tecnología, la salud, las comunicaciones los que ocupan una buena parte del mercado. Un índice amplio se va adaptando a estos cambios y las empresas que crecen ganan peso y las que pierden relevancia terminan reduciéndolo o saliendo. Esto no elimina el riesgo, pero evita que tengamos que acertar constantemente qué país, sector o qué empresa será el próximo ganador. Y en este seguimiento hemos utilizado SP500 y el MSCI World y debemos reconocer que existe bastante solapamiento entre ambos. Actualmente más del 70% del MSCI World está concentrado en empresas de Estados Unidos. Y no considero que haya sido un error para lo que quería comprobar, precisamente buscaba comparar con dinero real dos alternativas muy conocidas, pero alguien que empieza hoy pues no necesita comprar obligatoriamente ambos fondos. Puede utilizar solamente el SP500 si acepta mayor concentración en Estados Unidos, puede utilizar el MSCI World si quiere incorporar también otros países desarrollados, o puede buscar todavía un índice más amplio como el MSCI ACWI, que también incorpora mercados emergentes. Y eso tampoco significa que cuanto más amplio sea el índice, mayor rentabilidad obtendremos. Simplemente estamos distribuyendo la inversión entre más países y más mercados. Desde 1900 hasta 2023, la renta variable americana ha obtenido una rentabilidad real anualizada cerca al 6,5%, es decir, después de descontar la inflación. Y en cambio, la renta variable del resto del mundo sin Estados Unidos se situó en un 4,5%. Estados Unidos ha sido extraordinario, pero el propio informe de UBS advierte del peligro de extrapolar automáticamente su éxito pasado al futuro. El hecho de que un mercado haya sido el gran ganador del último siglo no garantiza que continúe liderando el siguiente. Por eso no debemos buscar una respuesta universal, tenemos que entender que estamos comprando y escoger una exposición con la que podamos mantenernos cómodos durante muchos años. ¿Sirve realmente invertir 50 euros al mes? Pues después de 4 años mi respuesta es que sí, pero depende de lo que esperemos conseguir. 50 euros al mes no nos van a hacer ricos y tampoco nos resolverán por sí solos nuestra jubilación. Y evidentemente alguien que invierta 100, 200 o 500 durante el mismo tiempo podrá acumular mucho más capital. Pero 50 euros pueden servir para algo muy importante. Empezar, crear el hábito, conocer cómo reaccionamos cuando el mercado cae, aprender para convivir con la volatilidad o comenzar a construir una parte de nuestro patrimonio a largo plazo. Y aprovecho para dar las gracias a MyInvestor, patrocinador de este vídeo, que es donde hemos realizado todo este seguimiento. Como habéis visto, desde el apartado de fondos podemos buscar diferentes alternativas por nombres, índice, gestora. Por ejemplo, si buscamos MSCI World, pues encontramos varios fondos que replican este mismo índice. Aquí podríamos encontrar algunas de las principales alternativas. La que hemos visto en este vídeo era esta emisión de Vanguard, que a mí personalmente me gusta porque tenía mucho histórico, pero también tenemos una fantástica alternativa de Fidelity un poquito más económica, o esta nueva clase SD Shares, que es la clase más barata para minoristas en España, con comisiones un poquito más bajas. Y aquí, para poder hacer estas aportaciones periódicas, deberíamos dar a comprar. Una vez seleccionada la cuenta de cargo, ya iríamos a por el importe, que son 50, lo que cada uno pueda y sea consciente de gestionar pues, su parte del ahorro y la parte que necesita o no puede necesitar. Y aquí ya podríamos automatizar esas aportaciones periódicas, cada semana, una vez al mes. No, yo quiero una vez al mes y quiero que finalice de aquí 4 años. Esto ya a personalizar a vuestro gusto. Y aprovecho para recordar que tenéis otros vídeos en el canal comparando SP500 con MSCI World y con otros índices aún más amplios. Y también intento responder una duda de muchas personas. Al final, si decidimos indexarnos al MSCI World, lo que tenemos que entender que un fondo indexado con pequeñas comisiones, que puede ser de gestoras de renombre, versus la banca tradicional. Aquí cualquier alternativa de MSCI World, pues de Vanguard, Amundi o SPDR, pues podríamos ver que en los últimos 10 años han dado casi lo mismo. Y en cambio podríamos ver otras alternativas de la banca tradicional, ya sea BBVA, Sabadell o por aquí abajo, pues que nos habrían dado una rentabilidad bastante diferente. Y recordaros, para los que todavía no sois clientes, que utilizando el código banquero al abrir la cuenta recibiréis 20 euros brutos. Ya han activado una promoción de remuneración al 2,5%, tanto para clientes como no clientes. Os dejaré el enlace y los detalles en la descripción del vídeo. Este seguimiento no demuestra que invertir 50 euros al mes nos vaya a hacer ricos. Tampoco que el SP500 o el MSCI World vayan a repetir durante los próximos años la rentabilidad obtenida desde 2022. Lo que sí demuestra es que podemos empezar con una cantidad pequeña, mientras mantenía disponible más de 3/4 partes del dinero para sus objetivos del corto y medio plazo.
Porque una cartera pequeña puede ser el primer paso, pero para construir el verdadero plan de independencia financiera tendremos que saber cuánto queremos acumular, en cuánto tiempo y qué esfuerzo mensual necesitamos realizar. Y ahora os pregunto, ¿con qué cantidad empezasteis a invertir vosotros? ¿Y qué preferís, SP500, MSCI World o algo aún más amplio? Os leo en comentarios. Si este tipo de vídeo contenido te gusta o te ayuda, agradeceré un buen like, que te suscribas si aún no lo estás y lo compartas con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos con más y mejor.